Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para otra dosis de chismecito fresco y jugoso sobre nuestras celebridades turcas favoritas. Ya saben que aquí amamos el drama, el romance y sobre todo las reacciones. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que tiene a todos los fans al borde del asiento. Si adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y su nueva serie, No te lo creerás. Pero la verdadera pregunta que nos quema por dentro es, ¿qué piensa Ander Cel de todo esto? ¿Habrá reacciones? ¿Habrá indirectas? ¿Habrá fuego donde hubo cenizas? Pues quédate hasta el final porque te lo voy a contar todo. Antes de empezar a destapar este culebrón, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni una sola notificación. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los rumores más picantes y los análisis más profundos de la farándula turca. Y por supuesto, déjame tu like si te gusta este tipo de contenido. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, mis chismosos favoritos, como ya saben, Kerem Bürsin, después de un tiempo alejado de las pantallas y centrado en otros proyectos, ha regresado con una nueva serie que está dando mucho que hablar, no te lo creerás. La premisa es bastante interesante, una comedia romántica con toques de misterio y, por lo que he visto en los trailers, Kerem está espectacular. Obviamente las comparaciones con Senkal Kapm son inevitables, pero parece que esta vez Kerem está explorando un registro diferente, un personaje más cómico y menos serio, por decirlo de alguna manera. Pero aquí viene la pregunta del millón, la que nos ha tenido a todos pegados al teléfono esperando una señal, una pista, un comentario. ¿Qué piensa Ander Cel de todo esto? ¿La serie le parece interesante? ¿Le desea éxito a Kerem? ¿Le da igual y está enfocada en sus propios proyectos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para empezar, hay que recordar que la relación entre Ande y Kerem terminó hace ya un tiempo. Y aunque ambos han mantenido un perfil bastante discreto sobre el tema, es evidente que la ruptura no fue precisamente en los mejores términos. Rumores van y vienen, pero lo cierto es que no se les ha visto juntos ni han hecho ninguna declaración pública al respecto. Así que la expectativa por cualquier tipo de reacción a la nueva serie de Kerem era altísima. Ahora bien, la cosa es que Ande es una profesional, y una profesional de primera. Ella también está enfocada en su carrera, con proyectos súper emocionantes en marcha. Y hasta ahora ha mantenido una actitud de completo silencio. No ha habido likes sospechosos en redes sociales, ni comentarios crípticos, ni fotos con dobles sentidos. Nada de nada. Pero ojo. Porque el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Hay quienes interpretan esta falta de reacción como una señal de que quizás la herida aún no ha sanado por completo. Otros, en cambio, creen que simplemente está siendo madura y respetuosa, evitando alimentar el morbo y centrándose en su propio trabajo. Lo que sí he notado, y aquí es donde entra mi trabajo de detective de farándula, es que Ande ha estado muy activa en sus redes sociales, promocionando sus propios proyectos y compartiendo momentos de su vida personal. Esto podría ser una estrategia para desviar la atención de la serie de Kerem y demostrar que ella también está en un gran momento profesional. Además, hay que considerar que Ande tiene una base de fans enorme y muy leal. Sus seguidores están siempre atentos a cada uno de sus movimientos y la apoyan incondicionalmente. Así que cualquier comentario, por mínimo que sea, podría generar una tormenta mediática. Por eso es comprensible que esté siendo tan cautelosa. Ahora, hablando de la serie de Kerem, no te lo creerás, las primeras críticas han sido bastante mixtas. Algunos alaban la actuación de Kerem y el humor fresco de la serie, mientras que otros la consideran un poco cliché y predecible. Lo que sí es innegable es que ha generado mucha expectación y que los fans de Kerem están encantados de verlo de nuevo en pantalla. Y volviendo al tema principal, ¿qué opino yo? Pues creo que Ande está manejando la situación de manera impecable. Está demostrando ser una mujer fuerte, independiente y enfocada en su carrera. No necesita recurrir a dramas ni a indirectas para llamar la atención. Su talento y su belleza hablan por sí solos. Además, creo que es importante respetar su decisión de no comentar sobre la serie de Kerem. Al fin y al cabo, es su vida personal y tiene derecho a mantenerla en privado. No podemos esperar que reaccione a todo lo que hace su expareja. Eso sería injusto y poco respetuoso. Pero claro, como buenas chismosas que somos, no podemos evitar preguntarnos qué estará pensando en realidad. ¿Estará viendo la serie a escondidas? ¿Le dará un poco de curiosidad? ¿Sentirá nostalgia por los viejos tiempos? ¿Quién sabe? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que la vida sigue y que tanto Ande como Kerem están siguiendo adelante con sus carreras.
Y aunque su historia de amor haya terminado, eso no significa que no puedan tener éxito por separado. Al contrario, creo que ambos tienen mucho que ofrecer y que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos. Por otro lado, también he visto algunos comentarios en redes sociales que sugieren que Ande podría estar trabajando en un proyecto similar, una comedia romántica que competiría directamente con la serie de Kerem. Si esto fuera cierto, sería un bombazo. Imaginad el drama. Dos exparejas compitiendo por la audiencia. Sería épico. Pero por ahora, son solo rumores. No hay ninguna confirmación oficial al respecto. Aunque, como dice el dicho, cuando el río suena. Lo que sí es cierto es que Ande está en un momento dulce de su carrera. Después de su éxito en Senkalkam, ha recibido numerosas ofertas de trabajo y está explorando diferentes géneros y formatos. Está demostrando ser una actriz versátil y talentosa, capaz de adaptarse a cualquier papel. Y hablando de talento, no podemos olvidar su faceta como modelo. Ande es una de las caras más solicitadas en el mundo de la moda y ha trabajado con algunas de las marcas más prestigiosas. Su belleza y su estilo la convierten en una musa para muchos diseñadores. Así que, como verán, Ande tiene muchas cosas en las que enfocarse. No necesita estar pendiente de lo que hace su expareja. Está construyendo su propio camino y lo está haciendo de manera brillante. Además, creo que es importante destacar que Ande y Kerem son dos personas muy diferentes, con personalidades y aspiraciones distintas. Lo que funcionó en el pasado no tiene por qué funcionar en el presente. Es normal que hayan tomado caminos separados y que estén buscando su propia felicidad. Y al final del día, eso es lo que importa. Que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Ahora, volviendo al tema de las reacciones, creo que es importante no presionar a Ande para que diga algo sobre la serie de Kerem. Ella tiene todo el derecho a guardar silencio y a proteger su intimidad. No podemos obligarla a hablar de algo que quizás le resulte incómodo o doloroso. Además, hay que tener en cuenta que cualquier comentario que haga, por inocente que sea, podría ser malinterpretado y utilizado en su contra. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser muy crueles y distorsionar la realidad. Por eso, creo que lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y dejarla en paz. Si algún día decide hablar del tema, lo hará. Pero no podemos presionarla ni juzgarla por su silencio. Y para terminar, quiero decir que tanto Ande como Kerem son dos personas a las que admiro y respeto. Creo que ambos tienen un gran talento y que merecen todo el éxito del mundo. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y a ustedes, mis chismosos favoritos, les agradezco por estar siempre ahí, apoyándome y acompañándome en cada vídeo. Ustedes son mi familia virtual y los quiero muchísimo. Entonces, para recapitular un poco, la pregunta sobre la reacción de Ande Ercel a la nueva serie de Kerem Bürsin, no te lo creerás, sigue siendo un misterio. Hasta ahora Ande ha mantenido un silencio absoluto, centrándose en sus propios proyectos y evitando cualquier comentario que pueda alimentar el drama mediático. Su silencio puede interpretarse de diversas maneras, desde una señal de que la herida aún no ha sanado por completo hasta una muestra de madurez y respeto. Lo importante es que Ande está manejando la situación con profesionalismo y fortaleza, demostrando que está enfocada en su propio camino y que no necesita recurrir a dramas para destacar. La serie de Kerem ha generado opiniones mixtas, pero es innegable que ha despertado mucha expectación entre sus fans. Y aunque nos encantaría saber qué piensa Ande en realidad, debemos respetar su decisión de no comentar al respecto. Ahora, mis amores, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Ande debería reaccionar a la serie de Kerem? ¿Qué les parece la serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se corten. Aquí somos todos amigos y podemos opinar libremente. Y antes de despedirme, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. En Instagram y Twitter estoy como. Ahí comparto fotos, stories y adelantos de los próximos vídeos. No se lo pierdan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre la farándula turca. Así que ya saben, mis amores, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito fresco y jugoso. Los quiero. Besitos. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen un segundo. Que aún no hemos terminado.
Porque aunque Hande Erçel se mantenga en silencio, las redes sociales, mis chismosos, te están que arden. Y como buena detective de la farándula turca, he estado investigando a fondo para traerles la información más jugosa. Resulta que aunque Hande directamente no haya comentado nada, algunos de sus amigos más cercanos han estado dando me gusta a comentarios bastante interesantes. Sí, lo que oyen. No voy a decir nombres para no meterlos en líos, pero digamos que hay un par de likes a tweets que criticaban la nueva serie de Kerem por ser demasiado genérica o poco original. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo de la farándula, nada es casualidad, mis amores. Cada like, cada follow, cada comentario es una declaración. Y no solo eso, también he visto que algunos fans de Hande han estado creando campañas en redes sociales con hashtags como #Hande Focus on Yourself y #Hande Queen of Our Hearts, como para recordarle que ella es la reina y que no necesita preocuparse por lo que haga Kerem. Amo esta fanaticada. Son lo máximo. Pero, la cosa no se queda ahí. He escuchado rumores, mis amores, de que Hande está preparando una sorpresa. Al parecer, su equipo de representación está en conversaciones con varias productoras para desarrollar un nuevo proyecto que la consolide aún más como una estrella. Y ojo, este proyecto podría ser una serie de comedia romántica justo como la de Kerem. ¿Será una coincidencia? No lo creo. Aquí huele a competencia directa, a duelo de titanes hay. Chismorreo del bueno. Imagínense la escena, dos exparejas compitiendo por la audiencia, con series similares, estrenándose casi al mismo tiempo. Sería el mayor escándalo del año. Los fans de Hande contra los fans de Kerem, las redes sociales explotando, los medios de comunicación enloquecidos. Sería un festín para nosotros, los chismosos. Pero, calma. No nos adelantemos. Por ahora, todos son rumores. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y este río suena, mis amores, suena con fuerza. Ahora hablemos un poco más de No te lo creerás, la nueva serie de Kerem. Como les decía, las críticas han sido mixtas. Algunos la han alabado por su humor fresco y su trama intrigante, mientras que otros la han criticado por ser predecible y poco original. Personalmente creo que Kerem está haciendo un buen trabajo. Se nota que ha trabajado en su personaje y que está intentando explorar un registro diferente al que nos tenía acostumbrados en Senkalkam. Pero también es cierto que la serie tiene algunos clichés propios de las comedias románticas turcas. La trama, en resumen, va de un hombre interpretado por Kerem, obviamente que se ve envuelto en una serie de situaciones cómicas y misteriosas mientras intenta conquistar a una mujer, interpretada por otra actriz, claro está. Hay enredos amorosos, secretos ocultos, personajes excéntricos. Lo típico, vamos. Pero lo que realmente ha llamado la atención de los fans es el estilismo de Kerem en la serie. Lo vemos con looks más relajados, más informales e incluso con barba. Algunos dicen que se ve más maduro y atractivo, mientras que otros prefieren su imagen más arreglada de Senkalkam. Para gustos, los colores. Y hablando de Senkalkam, las comparaciones son inevitables. Muchos fans echan de menos la química entre Hande y Kerem, la pareja que los enamoró en la pantalla y fuera de ella. Pero como les decía antes, la vida sigue. Y aunque su relación haya terminado, ambos están siguiendo adelante con sus carreras. De hecho, Hande también está explorando nuevos caminos. Después de su éxito en Senkalkam, ha participado en varias campañas publicitarias y ha trabajado como imagen de importantes marcas. También ha incursionado en el mundo de la actuación internacional, con proyectos en España e Italia. Nuestra Hande es una estrella global. Y no solo eso, también ha estado trabajando en su faceta como empresaria. Ha lanzado su propia línea de ropa y accesorios, con diseños inspirados en su estilo personal. Hande es una mujer multifacética. Así que, como verán, ambos, Hande y Kerem, están en un buen momento profesional. Han superado su ruptura y están enfocados en sus carreras. Pero claro, como buenas chismosas, no podemos evitar preguntarnos si todavía hay sentimientos entre ellos. ¿Se echan de menos? ¿Se arrepienten de haber terminado? ¿Habrá alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora la realidad es que están separados y que cada uno está siguiendo su propio camino. Y aunque nos duela a los fans, tenemos que respetarlo. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos. Y por supuesto seguir chismorreando sobre sus vidas amorosas, porque eso es lo que nos gusta. Y hablando de chismorreos, he escuchado un rumor, mis amores, de que Hande tiene un nuevo amor. Al parecer, está saliendo con un famoso empresario turco.
No voy a decir nombres para proteger su intimidad, pero digamos que es un hombre muy poderoso y con mucho dinero. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Pero si es así, felicidades a Ande. Se merece ser feliz. Y por otro lado, también he escuchado que Kerem está soltero y sin compromiso. Al parecer, está enfocado en su trabajo y no tiene tiempo para el amor. Pero quién sabe, quizás el amor lo sorprenda en cualquier momento. En fin, mis chismosos favoritos, que la vida de Ander Cel y Kerem Bürsin es un culebrón que nunca termina. Siempre hay rumores, escándalos, sorpresas. Es un festín para nosotros. Y como siempre, yo estoy aquí para contarles todo, para destapar los secretos, para analizar las reacciones. Soy su detective de la farándula turca. Así que no se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que les traeré más chismorreos frescos y jugosos sobre Hande, Kerem y todas nuestras celebridades turcas favoritas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que lo más importante es respetar la vida personal de los famosos. No podemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Al fin y al cabo son personas como nosotros con sus virtudes y sus defectos. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo y apoyarlos en sus proyectos. Y por supuesto seguir chismorreando sobre sus vidas amorosas, pero siempre con respeto y sin maldad. Y ahora sí, mis amores, me despido. Los quiero muchísimo. Gracias por estar siempre ahí. Besitos. Chao, chao. Pero espera, todavía